Hola gente, mientras jugamos Minecraft vamos a leer el cuento La vuelta al mundo de la hormiga amiga. Autor Emily Texidor. Aquí vamos. 1. La montaña negra. Un día, cuando la hormiga amiga estaba a punto de salir del nido, se encontró con la salida cerrada. No podía ser que aquella hora de la mañana, con las filas de hormigas entrando y saliendo del hormiguero para cargar y descargar granos de trigo en mercancías, la hormiga portera hubiera obstruido la entrada con su cuerpo como si algún peligro amenazara el nido. Las hormigas que se habían quedado dentro estaban asustadas y se preguntaban qué ocurría, pero enseguida el agujero se destapó, Miga pudo salir y las filas que entraban y salían pudieron reanudar su trabajo. Fuera, al lado mismo del nido, Miga vio que se había formado una montaña negra, una montaña grandiosa que casi llegaba hasta el cielo. Como estaba tan cerca, decidió subir por ella para comprobar si estaba formada de piedra dura, arella o arena. Pero al iniciar la subida, la montaña empezó a moverse. Al principio Miga no la notó, pero como la montaña se elevaba como si volara, y luego volvía a acercarse al suelo, y la hormiga amiga se dio cuenta de que las filas de hormigas eran cada vez más pequeñas y más lejanas, y por eso supo que la montaña negra andaba como un animal del bosque. Y así escondida y acurrucada en un hueco de la montaña para que las sacudidas no provocaran su caída, la hormiga amiga vio que se alejaba del bosque y se metía en una extraña cueva tan negra como la montaña. Una vez en la cueva, la montaña se quedó quieta, pero de pronto se oyó un ruido extraño, como si toda la cueva temblara a pesar de que la montaña permanecía inmóvil. A continuación empezaron a oírse palabras y risas y canciones, y Miga, un poco asustada, comenzó a preocuparse por si no podía volver al nido y a preguntarse a qué clase de montaña se había subido. Dos. El viajero misterioso. El caso de que poco a poco la hormiga amiga se dio cuenta de que realmente se había subido al zapato de un hombre que visitaba el bosque y que después había regresado a la ciudad en coche. Y ahora la hormiga se encontraba muy lejos de su nido y no podía regresar. ¿Y en qué otro nido la aceptarían? Si olía con el olor propio de su hormiguero, y las hormigas rechazaban a las que no olían como ellas. Seguramente no podría ver de nuevo a su reina y a sus compañeras hasta que al hombre se le ocurriera visitar otra vez el bosque. Y quién sabía cuánto tiempo podría pasar hasta que aquel zapato pisara de nuevo el prado donde se abría la entrada de su hormiguero. La hormiga amiga temblaba al pensar que tal vez aquel hombre no tendría ganas de pisar el bosque nunca más, y quizás si volvía no llevaría los mismos zapatos. De manera que en cuanto pudo, la hormiga salió del zapato y buscó un escondite más seguro que le permitiera observar, ver y escuchar todo lo que aquel hombre tenía intención de hacer en el futuro, para conocer
cuándo pensaba volver al bosque. Pasaron días y más días en los que la pobre hormiga se hartó de subir y bajar por calcetines, pantalones, camisas americanas, corbatas y camisetas. La cuestión era no separarse ni un segundo del Señor para poder aprender su lengua y conocer sus proyectos. A la hora de comer se colocaban en la parte delantera de su camisa, oculta bajo la corbata, para aprovechar las migajas que caían. Dormía en las narices o cajones, dormía en los armarios o cajones donde guardaban la ropa. Construía nidos en los bolsillos de sus chaquetas para viajar con más comodidad cuando el hombre iba y venía. Escapaba rápidamente cuando metía la ropa en la lavadora o cuando el señor decidía ducharse y ella se encontraba caminando por su pierna. Y luego, al construir un escondite en una de las patillas de sus gafas al lado mismo de la oreja para escuchar mejor las conversaciones que mantenía. Así, al cabo de un tiempo y de muchos esfuerzos, llegó a comprender que se trataba de un periodista que estaba a punto de dar la vuelta al mundo. Nada de volver al nido. En vez de regresar a casa, la hormiga amiga entendía que dar la vuelta al mundo. La hormiga amiga tendría que dar la vuelta al mundo. 3. Los carnés de viaje. En un primer momento, la hormiga amiga se puso triste porque veía imposible su pronto regreso al hogar, pero después pensó que podría aprovechar la oportunidad de conocer toda la tierra y ver cómo era el mundo, incluso el que se hallaba más allá del horizonte. Y decidió llevar de equipaje una libretita para ir anotando y dibujando las cosas más importantes que encontrara en su viaje, de manera que al volver al nido podría explicar a todo el hormiguero cómo era el mundo y las personas y animales que lo habitaban. Como decía la hormiga viajera, el saber no ocupa lugar, y justo al iniciar el largo viaje, la hormiga empezó también a redactar sus carnets de viaje, que en su conjunto título, La vuelta al mundo de la hormiga amiga, y son los que ahora mismo tenéis en la mano. 4. Carné preparatorio. Antes de emprender el viaje, pude apuntar en el primer carné las cosas que vi y pensé mientras miraba los mapas, libros y horarios que el hombre consultaba, situada en la punta del cuello de su camisa. El mundo es redondo, por eso podemos dar la vuelta al mundo y regresar al mismo sitio de donde hemos salido. Si el mundo fuera plano, el viaje no acabaría nunca. Eso si el mundo fuera infinito. Y si fuera infinito, ¿qué significa que al acabarse en algún punto, nos caeríamos al final como si nos precipitásemos en un abismo? Por suerte el mundo es redondo. Hay personas que se marean cuando viajan en avión, y eso es porque de pequeños no han subido suficientes veces a la noria, al tío vivo o a la montaña rusa. Los viajes son muy importantes porque así aprendemos los unos de los otros. Los turistas son los viajeros que no aprenden nada de nada. Van y vienen de vacío cuando llegan o se van de los sitios porque solo toman el sol. Un océano es un mar que antes no se sabía dónde acababa. Los antiguos, antes de descubrir América, creían que así como el cielo no tenía techo, el océano no tenía fin. Pero Colón descubrió América
y desde entonces todo el mundo quiere ir al otro lado del océano, del mar. En cambio, siempre se han conocido sus límites. Colón fue un gran viajero, un marinero, y trajo a España por primera vez el chocolate, los tomates, los plátanos, las patatas y el maíz. Si Colón no hubiera viajado, hoy no tendríamos el pan con chocolate, ni el arroz a la cubana. Como Colón siempre estaba viajando, nadie sabe dónde nació. Y es que viajar mucho tiene ese inconveniente, que puedes olvidar fácilmente el nido donde te has salido. Otro gran viajero fue Marco Polo, un italiano que viajó a pie y a caballo hasta la China y nos trajo los espaguetis, el arroz, los petardos y el papel. Sin Marco Polo, en Valencia no habría podido hacer paellas ni castillos de fuego. Los coches solo son buenos cuando no hay atascos, accidentes, peajes, averías, bebés y multas. Con el coche hay que llevar también un chofer, un aparcamiento, un mecánico y depósitos de gasolina, aceite, agua y aire. El coche solo es útil cuando pertenece a otro. En mi vuelta al mundo utilizaré sobre todo la maleta del hombre, su bolsillo y su corbata, para escuchar mejor y ver todo lo que pueda. 5. Primer carnet de África, Egipto y las hormigas sagradas. Desde la ventana del avión, colocada en la patilla de las gafas del señor que me llevaba, pude ver que Egipto era un gran desierto atravesado por un ancho río, el Nilo. Después de la llegada a El Cairo y descansar en el hotel, el hombre alquiló una barca muy bonita para ir río arriba. Las riberas del río estaban llenas de huertos y cultivos, porque, según dijeron, el río tiene una gran crecida una vez al año y riega los márgenes. A lo largo del río se levantan palacios y templos y tumbas muy antiguas, porque hace miles de años Egipto era la nación más poderosa e importante del mundo. En aquel tiempo mandaba el rey de reyes, el faraón. Todo eso se lo explicaba un guía a mi señor y a los otros viajeros que iban en la barca con él. Los faraones eran tan poderosos que nada ni nadie desobedecía sus órdenes. Sus deseos eran ley. Escribían con signos que no eran letras, según el guía. Estos eran sus signos más habituales: el sol o la luna, una estrella, una noche estrellada, una casa, una persona alegre, una persona triste, un hombre, una mujer, un camino, una encrucijada, un pájaro, un arma, un puente, una serpiente, una puerta, un problema, el palacio del rey. Era como si escribieran en jeroglíficos, como hizo el escriba Ramón Gómez de la Serna cuando puso BBIBT, que se lee bebe y vete, o la firma PP, que es Pepe, o el más largo, el KKOABCSSSEK, que equivale a el cacao a veces se seca. QKKSS, se lee cuca, cásese. BTDAIQETPP, es vete de ahí, cadete Pepe. Ahora con los ordenadores hacemos lo mismo.
Así, arroba es un grito. La I es un lío. La carita con el asterisco es un beso. Cuando regrese al hormiguero, propondré a las hormigas pequeñas que se inventen un lenguaje con estos signos. Será como un juego para dejar mensajes en el camino del bosque, con ramitas como cerillas y alguna hoja, o haciendo signos en la arena. Bueno, pues todo el mundo obedecía al faraón. Este quería incluso que le obedeciera aquella que no obedece a nadie, la muerte. Y para obligar a la muerte a obedecerle, el faraón hizo saber a todos sus súbditos que él no moriría nunca, y que cuando cerrara los ojos por última vez, debían llevarlo a un palacio grandioso que había hecho construir para que su cuerpo descansara mientras su alma viajaba al otro lado de la vida. Esos palacios son las pirámides y tienen enterradas ocultas y corredores secretos. Tienen entradas ocultas y corredores secretos para que nadie estorbe el sueño del faraón. Los médicos limpiaban el cuerpo del faraón con ungüentos y perfumes. Después lo vendaban de pies a cabeza y lo cubrían de oro y diamantes para el viaje más importante de su vida. Preparado de esta manera, el faraón se convertía en momia y a su lado depositaba todos sus tesoros e incluso jarros de vino y trigo por si tenía sed y hambre durante el largo viaje. Incluso dejaban a su lado a sus animales preferidos. Para los egipcios, algunos animales eran sagrados, por ejemplo, los gatos, las serpientes, las que sacaban medicinas, los búhos y las hormigas. Las hormigas eran sagradas porque con su continuo entrar y salir del nido, los egipcios pensaban que llegaban hasta el centro de la tierra, y el corazón del mundo era precisamente uno de los lugares que podían visitar los faraones, dormidos en su largo viaje hacia el otro lado de la vida. Por eso los sabios del palacio del faraón respetaban y estudiaban con interés la vida de las hormigas, sobre todo de las que se metían en las profundidades de la tierra, y explicaban que un gran sabio había conseguido entender el lenguaje de las hormigas, y así pudo hablar con una de ellas para pedirle: si llegas al fin del mundo y ves pasar al faraón que se durmió hace poco, pregúntale si necesita algo para hacerle el viaje más agradable. La hormiga Topami, que era lista y ambiciosa como todas las hormigas, prometió hacerlo si veía al faraón en las profundidades, y efectivamente, cuando volvió a la superficie, le dijo al sabio: el faraón es muy feliz en la otra vida, pero todavía sería más feliz si lo acompañara en su viaje una hormiga cubierta de oro y de perfumes como él mismo. Entonces el sabio cogió a la hormiga y la colocó en un lecho de ámbar, que es el líquido pegajoso y amarillo como el oro que sale de los pinos, hasta que quedó cubierta de resina como en un trono de cristal, y la puso al lado de los regalos que había en la tumba del faraón, para que como él, tampoco la hormiga desapareciera nunca. Así la hormiga Topami, como los faraones, quedó enterrada por su deseo. Por eso es bueno desear solo cosas buenas, aseguró el Señor mientras contemplaba las pirámides, porque los deseos nos acompañan a lo largo de la vida y serán las únicas cosas que nos llevaremos cuando llegue la hora del último viaje.
6. Segundo carné de África, las 1001 noches. Me había colocado en la solapa del Señor y mientras esperábamos el momento de salir del hotel para ir al aeropuerto y tomar el avión en el que volaríamos hasta la otra punta de África, de Egipto a África del Sur, nos encontramos con un jeque árabe, muy educado y muy amable, que habíamos conocido el día antes, cuando admirábamos las pirámides desde la terraza del hotel. El jeque era un árabe de los que en su país, Arabia, poseen pozos de petróleo para llenar las gasolineras de medio mundo. Y cuando le dijimos que íbamos al aeropuerto, nos invitó a viajar en su avión particular, hasta donde quisiéramos. Eso sí, teníamos que esperar al día siguiente, porque él necesitaba todo un día como mínimo para avisar a toda su familia, mujeres e hijos, secretarios y pilotos. Los criados no podían preparar más de 100 maletas en una hora. Y mientras el jeque salía para dar las órdenes con el fin de preparar el vuelo, llamó a una muchacha para que distrajera al señor con sus canciones y cuentos. La chica era negra y muy hermosa. Se llamaba Sherezade. «¡Oh!», exclamó el señor. «¿Sherezade? ¿Como las de las 1001 noches?» «Sí», dijo ella. «¿Conoce los cuentos de las 1001 noches? Los leí en un libro que compré hace años. Los blancos creen que todo se puede comprar y vender», se rió ella con cortesía. «Pero quizás sepa que esos cuentos no terminan nunca, y si no tienen fin, ¿cómo se pueden encerrar en un libro?» Él se quedó un poco sorprendido. «Los cuentos son los sueños que la gente sueña despierta», continuó ella. «No terminan nunca, no se pueden detener, siempre están haciendo nuevos cuentos. De esta manera no se enmohecen y se airean constantemente». Mientras hablaba, Sherezade se puso a tocar un laúd que traía consigo y empezó a contar. «Contaré el sueño de la libertad y no os durmáis, porque mi amo me cortaría la cabeza si os aburréis. Supe que un sultán, el rey de los árabes es el sultán, se aburría mucho en su palacio y por eso, para animarse, mandaba llamar a los cuentacuentos que divertían a la gente en plazas y mercados, pero cuando acababan el cuento ordenaba siempre que les cortaran la cabeza, porque terminada la historia se aburrían de nuevo, hasta que llegó a su presencia una joven bellísima que se llamaba Sherezade. La muchacha halló la manera de distraer al sultán como mínimo 1001 noches, contándole una ristra de cuentos ensartados uno con otro, que no se acababan nunca. Así no podía cortarle el cuello. Si lo hacía, el sultán no podría saber cómo acababa el cuento que ella había empezado por la mañana y que no terminaría hasta el día siguiente cuando empezara el otro cuento. Yo, aunque solo sea la hormiga amiga, tomaré el ejemplo de Sherezade. Haré un poco lo mismo que ella y contaré la historia que nos contó en aquella ocasión nuestra Sherezade. Así tendréis que ir descubriéndola poco a poco a medida que avance el viaje, en medio de otras historias que encontraréis. Para empezar, solo diré que hace muchos años, cuando los blancos creían que todo se podía comprar y vender, unos mercaderes blancos apresaron a muchos negros de África. Los convirtieron en esclavos, los metieron en barcos como si se tratara de troncos de madera y los llevaron a América para venderlos como animales de carga.
Hacía poco que Colón había descubierto América, y los hombres blancos que se habían trasladado al Nuevo Mundo necesitaban brazos para trabajar la tierra. Un día apresaron a un negrito simpático y travieso que se llamaba Selim. 7. Carné de Oriente. Al día siguiente, cuando Sherezade nos había dejado con la miel en los labios una historia muy parecida a la de Selim, subimos al avión con la familia del jeque árabe y volábamos sobre toda África, selvas, lagos, ríos, desiertos. Y cuando estábamos a punto de aterrizar en Sudáfrica, el jeque recibió el aviso de que diera la vuelta y se dirigiera volando, o sea, rápido como el viento, a Turquía, porque tenía una reunión improvista con los propietarios de unos pozos de petróleo para hablar del precio de la gasolina. ¿Habéis estado alguna vez en Turquía?, preguntó el jeque al señor, después de aterrizar un momento en la ciudad del Cabo, para poner combustible. Igual que en África del Sur hay blancos y negros, Turquía es el medio europeo y medio asiático. Así volvimos a atravesar África de abajo a arriba hasta llegar al oriente que tenemos más cerca. De Turquía yo antes solo había oído hablar del baño turco, que es un baño de vapor y nada más. ¿Veis aquel puatito de la costa del Mediterráneo?, señaló el jeque. Son las ruinas de Troya. Como las mujeres e hijos del árabe no sabían qué era Troya, el jeque pidió al señor que les contara qué había ocurrido en la ciudad de Troya. Hace siglos, les contó él, en las costas de Turquía había pueblecitos de comerciantes griegos, y sobre todo había uno muy importante que era Troya. Un día los griegos se enfadaron con sus hermanos troyanos, porque una princesa griega muy bella, llamada Helena, se escapó de su casa para ir a vivir en Troya con el hijo del rey Héctor, que se había enamorado de ella. Helena era la mujer más bella del mundo, y los griegos organizaron un ejército poderoso para obligarla a regresar por la fuerza. Pero los troyanos se encerraron en su ciudad y solo salían para atacar a los invasores. La guerra de Troya duró muchos años y murieron en ella muchos combatientes de los dos lados, hasta que viendo que los troyanos no se rendían, los griegos, que eran muy ingeniosos, se inventaron un truco para entrar en la ciudad amurallada. Hicieron que se retiraban, pero dejaron al lado de las murallas un caballo de madera gigantesco, en el que se habían ocultado los soldados más valientes. Los troyanos creyeron que el caballo era un regalo o un signo de amistad, y poco a poco fueron saliendo para arrastrarlo hacia dentro de la ciudad. Y por la noche, cuando los troyanos, cansados, confiados, los soldados griegos salieron del vientre del caballo, abrieron las puertas de la ciudad a su ejército que se había ocultado cerca, y entre todos sorprendieron el descanso de los troyanos y ganaron la guerra. Helena, la causa de aquel desastre, se hartó de llorar, pero volvió a su tierra, a Grecia, y empleó el tiempo bordando hasta su muerte. Antes de llegar a Turquía, volamos sobre la ciudad de Jerusalén y sobre una tierra que también está dividida como Sudáfrica, entre blancos y negros, o Turquía entre Europa y Asia. Esta tierra, Israel, para unos Palestina, para otros es compartida por los árabes y judíos.
Los judíos han pasado muchas dificultades a lo largo de su historia. Incluso en tiempo de los faraones fueron expulsados de su tierra y convertidos en esclavos en Egipto, donde los obligaron a trabajar en la construcción de las pirámides, y después tuvieron que esparcirse por todo el mundo y refugiarse donde pudieron, siempre con miedo a ser expulsados o asesinados. Toda la historia antigua de los judíos está escrita en un libro muy grande y hermoso que se llama la Biblia, que quiere decir el libro lleno de libros, un poco como las 1001 noches. La Biblia está llena de historias interesantes, por ejemplo, la de los hermanos Caín y Abel. Los dos hermanos tenían que hacer un regalo a Caín. Escogió las cosas que le sobraban, mientras que Abel las cosas que más le gustaban. Así todo el mundo supo que Abel era mejor persona que su hermano, y Caín se enfadó tanto que se volvió loco de rabia y lo mató. Hay quien dice que en este mundo hay muchas cosas que están mal. Si hubiera hecho el mundo, preguntan los sabios que salen en la Biblia, ¿lo habrías hecho mejor? Yo creo que sí, decimos todos. Lo habríamos hecho sin tristeza ni maldad. Pues, ¿a qué esperas para mejorarlo? Corre a toda prisa a hacerlo mejor. Selim fue convertido en esclavo junto con toda su familia y toda la población. Pero antes de entrar en el barco que lo llevaría como ganado a América, sus padres le entregaron una cosa muy importante.